supervivencia del paciente. Y por último, tenemos que en un paciente en diálisis debemos conservar el volumen urinario residual, es decir, algunos pacientes en diálisis orinan, otros, la mayoría no orina, pero si el paciente orina, debemos tratar de conservar esa orina. ¿Cómo conservamos esa orina? Obviamente no dañando más el riñón, tratando de conservarle ese, no dándole medicamentos nefrotóxicos, no consumir alimentación que le cause más daño y teniendo dietas adecuadas, haciendo ejercicio, control de presión arterial, control de diabetes, ¿no? Y le podemos dar diuréticos para que en sí siempre esté estimulado a que el paciente esté orinando. Debemos restringir la ingesta de proteínas a razón de 0,6 gramos por kilogramo al día. Y hay que dar suplementos alimentarios, obviamente, para que no haya una desnutrición. También tenemos que tener control de antibióticos y analgésicos que puedan, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre todo en los antibióticos no son, ya cambian la dosis para enfermo renal crónico y para hemodiálisis sobre todo ya no es la misma dosis y algunos incluso se tienen que dar después de la diálisis para que no salga todo en la máquina. Aquí entre los alimentos, solo para que tengan conocimiento, esta fruta llamada carambola es una fruta que es nefrotóxica para los pacientes que no tienen un buen riñón. Ya los que tenemos buen riñón vamos a filtrar y sacar todas las toxinas, pero los pacientes que son enfermos renal crónicos o que están en hemodiálisis, ellos están prohibidos comer esta fruta. Incluso produce neurotoxicidad. Esta es la clase que les preparé. Espero que me hayan comprendido más o menos el funcionamiento del riñón y cómo más o menos tratar a un paciente enfermo renal crónico y en diálisis. Gracias. Bien, si hay preguntas, aprovechemos este tiempo para poder tener una ronda de preguntas, algún tema que quieran ampliar un poco más para que la doctora pueda tal vez explicarles o alguna pregunta que tengan tal vez con alguna experiencia en el trato con algún paciente con este tipo de patología. Así que damos apertura. ¿Alguien quiere mencionar la primera pregunta? Aparte de la carambola, ¿qué otra fruta es dañina para las personas con este problema? Disculpa, ¿me puedes repetir aparte de? Aparte de la carambola, ¿qué otra fruta sí podría ser dañina para esta persona? No, esa es la fruta que más he estudiado en la que produce toxicidad. Esa. Solo es la única, ¿no? Las demás hay que restringirle más por el líquido antes que por la toxicidad. Por el líquido que tienen, o algunos, por ejemplo, pacientes que estén con potasio elevado, vamos a decir que no coma tanto guineo y esas cosas. Lo que tiene mayor cantidad de potasio, aguacate, guineo, decimos que restringe esas frutas mientras se le baje el potasio. Pero de ahí a que esté prohibido, por ejemplo, como la carambola, no, porque esa ya es prohibida para los enfermos renales crónicos. Gracias. Si tal vez quieran escribirlo por chat en alguna otra pregunta, pueden hacerlo. Está abierto el chat, yo los estoy visualizando. No hay preguntas. ¿No? ¿Hay alguna pregunta más?
A ver, estimados colegas, por favor. Esta es la oportunidad que tenemos para poder sacar tal vez cualquier duda con nuestra estimada doctora. Todos están claros. A ver, yo sí tengo una pregunta. Diga. Tal vez hablando un poco sobre las malformaciones, ya sea esta por nacimiento, ¿cuáles son estas las más mencionadas para que un recién nacido pueda padecer esta patología como la enfermedad renal crónica? Sobre todo en los niños lo que más se ve es un reflujo vesículo-uretral, es decir, que la orina vuelve, no va en su caudal adecuado y se retiene en la vejiga y produce lo que es en sí infecciones vías urinarias recurrentes, ¿no? Entonces ahí los niños incluso ya con esas infecciones vías urinarias recurrentes en unos años pierden los riñones, ¿no? Y también llegan a hemodiálisis. También existen pacientes con cálculos renales, con riñones también ectópicos que están fuera de lugar. Y en casos raros, ¿no? Es los riñones que están fusionados dentro de ellos mismos. Hecho uno solo, como se le llama riñón en herradura. Son una de las patologías que ya nacen, son malformaciones de los niños en sí. Es el área de pediatría, donde ya ahí ya no se podría hacer como quien dice prevención porque ya nacieron así. Ahí se tendría que tratar la patología en sí y evitar perder el riñón. Eso sería. El tratamiento que se le da a un niño, hablando de una edad hasta los 12 años o 7 años, es el mismo tratamiento que se le da a una persona ya adulta o a partir de los 15, 18 años. No, el tratamiento es diferente para ellos, puesto que ellos aún están creciendo, están desarrollándose. Es muy diferente. Claro que algunas pastillas pueden ser, si, dependiendo de la patología, ¿no? Si hay proteinuria, se la puede dar, pero por ejemplo hablamos de glomerulopatías, que es donde el glomérulo que les hablé se comienza a engrosar y no funciona bien. Damos corticoides, por ejemplo, que es muy común en niños y ahí las dosis es lo mismo que el mismo tratamiento que el adulto, pero cambia la dosis. Entonces, siempre va a depender de la patología. En los niños va a cambiar lo que es en sí la dosis, porque en sí son más pequeños, ¿no? Y dependiendo, como le digo, la patología. ¿Alguien me Bien, escribe? Yusley tiene una pregunta. Sí, dice Yusley, ¿qué hábitos ayudan a mantener los riñones saludables? Como les dije, primero el ejercicio. Eso siempre va a ayudar a todos los órganos del organismo. Sobre todo estar siempre hidratándose. Por ejemplo, no es yo tomo el agua de mañana y ya me olvido hasta la noche, no. Se dice que lo mejor es hidratarse poco a poco, es decir, estar tomando agua constantemente. Claro que no tampoco tomar un exceso de líquido, porque estamos hablando de que el riñón también va a tener que trabajar mucho, pero obviamente no se ha hablado de que el exceso de líquido va a llevar a una patología renal, solamente que el riñón trabaja un poco de más. Pero como les dije, lo adecuado para una mujer, 2.2 litros, para un varón, 3 litros. Varón estamos hablando de más o menos una superficie corporal que tiene casi todos los varones, todas las mujeres, es lo que se le debe administrar. Ahora, si estamos hablando de un paciente que tiene cálculos renales, obviamente ellos sí tienen que tomar un líquido extra para poder sacar a veces esos cálculos que sí están por salir. Eso. Otra cosa es la alimentación. Por ejemplo, ahora en los tiempos de ahora es una alimentación súper mala,
puesto que si tenemos sed no vamos a tomar agua, vamos a tomar una cola o algún refresco que tienen demasiada cantidad de azúcares, y esos azúcares hacen que se acumulen oxalatos, se hace que se acumule, ya les dije que se acidifique la orina y produce acumulación de ácido úrico, y en estos casos va a producir aumento de ácido úrico, y eso a su vez va a producir cálculos de ácido úrico. Entonces, el consumo de carne, excesivo de carnes rojas, de mariscos, también produce aumento, produce purinas, y eso a su vez va a producir también aumento de la acidificación y de ácido úrico a su vez, y también va a producir cálculos si esto es de consumo excesivo. Otros también es el consumo de oxalato en cantidades grandes, que son, no sé, ahora son los jugos verdes, que yo también los tomaba, pero siempre hay que tomar en cantidades no excesivas. Por ejemplo, estos oxalatos tienen también las nueces, los chocolates, que en cantidades excesivamente grandes y de uso continuo pueden llevar también a la formación de cálculos, y sobre todo si, por ejemplo, una persona consume grandes cantidades de estos oxalatos y poca cantidad de calcio, porque el oxalato no se une al calcio en el estómago y no sale en sí por las heces, sino que va a salir solamente oxalato por orina. Entonces esto hace que se acumule ese oxalato en orina y también va a producir cálculos de oxalato. Entonces toda esta dieta depende, tiene que ser una dieta equilibrada para que este riñón, como les dije, si consumen un exceso de proteínas y no se hidratan adecuadamente o no realizan esa actividad física que va a hacer que desarrolle esas proteínas y se consuma, también va a producir un sobreesfuerzo a que el riñón trabaje más, porque tiene que depurar más, tiene que sacar más cantidad de proteínas, y entonces eso hace que trabaje más y se va cansando el riñón, se va disminuyendo su actividad y a su vez puede llevar a un daño renal en el futuro. Esos serían los hábitos, sobre todo una dieta adecuada, el ejercicio, beber la cantidad de líquido adecuado y siempre controlando sus presión. Lo normal es a partir de los 35 años, ¿no? Que ya uno debe tratar de controlar, hacerse un estudio sanguíneo de diabetes, controlar presión arterial, si es que tal vez puede llegar a tener. Es un control, ¿no? A partir de los 35 años lo recomendable. Aquí también dice Jacqueline, un paciente con hipertensión, aunque sea controlado en el transcurso de los años, puede llegar a dializarse. Sí, pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de que el tratamiento de hipertensión, diabetes, todos los factores que pueden dañar el riñón, pueden llevar a una enfermedad renal crónica y a su vez a diálisis. Pero el objetivo es que esos llegue lejos, o sea, que de ese camino a diálisis lejos. Entonces hay pacientes que se cuidan y están sus presiones 110/70 y tienen como 80 años, pero enfermedad renal crónica. Tienen una enfermedad renal crónica grado 3, 80 años y con presiones 110/70. Y esos pacientes han tenido una vida larga, o sea, se han mantenido ahí. Con 80 años no han llegado a diálisis. ¿Por qué? Porque se han controlado esas presiones arteriales. Ahora, no sabemos si de aquí a acá vaya algún rato, en 2 o 3 años, a necesitar diálisis, pero conservó su vida sin diálisis hasta sus 80 años. Ese sería uno de los objetivos, llegar a una edad extrema, pero sin diálisis. Entonces, cuidando siempre los factores, que es la diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, de todo lo que les hablé. De cómo lograr el riñón, Yuleisi, de cómo lograr el riñón filtrar unos 180 litros de plasma. Exacto, entonces eso es lo que le hablaba, de cómo el riñón trabaja en todo el día filtrando 180 litros y lo único que nosotros sacamos en todo el día es 1.5 litros de orina. Entonces es eso lo que les hablaba, que hay una reabsorción tubular. El riñón reabsorbe todo lo que necesita y saca lo que ya no necesita. Eso es lo que controla el riñón. Es por eso que si nosotros consumimos más líquido, por eso les hablaba, el riñón tiene que trabajar más porque tiene que equilibrar más ese líquido. No estoy hablando, ojo, de que el agua cause la lesión renal, que eso no está dicho, pero el riñón sí tiene que trabajar más.
igual con todo, si tiene que depurar más, es por eso que si consume más proteínas tiene que depurar más, trabajar más. Entonces eso es lo que equilibra el riñón. Y nosotros al día, nosotros sacamos el 1.5 litros de orina, 1 o 2, de acuerdo a cómo sea la ingesta, no va a variar, pero de 2 a 1.5 litros de orina, lo que nosotros sacamos. Porque en sí toda la sangre que circula por nuestro cuerpo tiene que pasar por el riñón. Entonces, igual que la máquina de diálisis, ¿no? Toda la sangre que sale por la máquina y vuelta regresa. Eso mismo hace el riñón. Entonces, toda esa cantidad de sangre él depura. Eso es. Bien, ¿hay más preguntas? A ver, chicos, anímense. Si no queda entendido de que ha sido entendido todo lo que se ha hablado en estos minutos. Doctora, una pregunta. Hablando un poco sobre el proceso fisiológico que tiene la función renal en el organismo, ¿por qué hay pacientes que están en diálisis y reciben este tratamiento de hemodiálisis y presenta algún tipo de malformaciones en sus huesos? ¿A qué se debe aquello? Ya, esto se llama osteodistrofia renal, porque como les hablé que el riñón produce la forma activa de la vitamina D, entonces al dejar de funcionar el riñón ya no se produce esto. Y esta sirve principalmente para ayudar a absorber el calcio, por eso hay que exponerse al sol, porque al exponerse al sol la vitamina D capta calcio. Entonces, nosotros los enfermos en diálisis ya no tienen riñón, ya no tienen esta forma activa de vitamina D, ya no captan calcio. Entonces, esto hace que la hormona paratormona que está en nuestro cuello comience a trabajar más para poder lograr equilibrar todo ese desbalance que hay al dejar de funcionar el riñón. Entonces, esta sobreproducción de la hormona paratormona llega a un tiempo en donde ya todo colapsa, el fósforo, el calcio. Entonces comienza incluso a aumentar el calcio. En este caso, si aumenta el calcio, como les hablé, produce calcificaciones de los vasos y eso pone rígidos a los vasos y va a haber patologías cardíacas. Ahora, si disminuye el calcio excesivamente, comienza a deformarse el hueso, es decir, el hueso comienza a quedarse sin alimentos, esto de los osteoclastos, osteocitos, que comienzan a formar, aquí ya no hay, entonces comienza a haber una debilidad del hueso, porque ya no hay el material con el que se va a formar el hueso, entonces en ellos comienzan fracturas, dolores dolores de los huesos en sí, entonces puede llegar hasta a un punto en donde el paciente solamente con tocarle se puede fracturar. Entonces, a veces toca extirparle esta glándula paratiroidea para que todo vuelva a regularse porque esta está hiperfuncionando. Entonces, estamos hablando de esta osteodistrofia renal. O a veces se da todo lo contrario, que deja de funcionar esto, pero en sí existe la patología, pero ahí ya cambia el tratamiento, hay que darle otra medicación, en donde incluso el paciente tiene que comprar porque no está disponible, ¿no? Es eso. Ahí viene todo el desbalance del riñón y el hueso. A ver, aquí hay una pregunta que hace Yusley. Dice, ¿por qué los pacientes con daño renal suelen tener la piel amarillenta o con picazón intensa? Okay, bueno, la piel amarilla algunos, tal vez también junto a eso tienen un daño hepático, porque hay pacientes que tienen un daño hepático junto con un daño renal, ¿no?
pueden ser que estén sus bilirrubinas también elevadas, pero en lo que sí también vemos pacientes pálidos por la anemia, pero en sí también puede ser este color y sobre todo la picazón es porque los pacientes están acumulando muchos tóxicos, entonces sobre todo la urea que comienza a acumularse, entonces esa urea va a comenzar a producir picazón. Es por eso que un paciente mal dializado puede presentar también estos picazones en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque está con toxinas todavía. Entonces, por eso necesitamos una buena diálisis. Y esto, sobre todo, estos signos aparecen en un paciente que está iniciando diálisis, que todavía no está depurado bien, o antes de llegar a hemodiálisis, presentan estos signos, ¿no? Hay el llamado escarcha urémica, en donde está brillante y descamativa la piel. Entonces, es porque el paciente está lleno de esta urea y necesita ser depurado. Puede ser un signo también cuando estamos ya en pacientes de años de diálisis, puede ser que esté mal dializado y hay que dializarle bien. O se puede también dar algunas cremas hidratantes y tal vez alguna medicación para tratar la sintomatología, pero en sí le ayuda a decir que esté bien dializado. Es. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, yo creo que voy a hacer la última pregunta de esta noche. Desde ya agradeciendo de antemano a la doctora por el tema muy importante expuesto en esta noche. Doctora, sabemos que los riñones son órganos pares, ¿verdad? Y de uno u otro modo, por algo nacemos con estos órganos. ¿Qué pasaría, en sí la pregunta, qué pasaría con un paciente que es donador de un riñón y qué probabilidades tiene para tal vez llegar a un problema renal teniendo un solo riñón? Ya, he visto pacientes sí, que donan, ¿no? A sus propios familiares, personas jóvenes que donan y han pasado años. Obviamente los pacientes donadores que quedan con un solo riñón siempre tienen que estar en acompañamiento con el nefrólogo, porque ellos ya tienen como una predisposición a ser unos enfermos renal crónicos. Sin embargo, no todos llegan a enfermedad renal crónica, yo diría que unos 10%, porque los demás viven bien, viven sin llegar a una enfermedad renal crónica, viven controlados, tal vez en algunos pacientes que, por ejemplo, llegan a ser obesos y predisposición a hipertensión, aparte tienen un solo riñón, se junta con la hipertensión y van a llegar a una enfermedad renal crónica. Pero no en todos pasa eso. Hay pacientes que sí llegan a varios años, están no, sin llegar a enfermedad renal crónica. No todos llegan a enfermedad renal crónica, excepto en aquellos pacientes que estén predispuestos a tener hipertensión, diabetes, se une junto con esto, llegan a una enfermedad renal crónica. Eso es algo. Bien, doctora, muchas gracias. Eso quiere decir que no debe existir tal vez algún temor de parte nuestra y de cada uno de nosotros como profesionales en ser esos posibles donantes de órganos, ¿no? Si es, Exacto, la donación salva vidas, salva muchas vidas, da nuevas vidas, nuevas esperanzas y pacientes viven años fuera de máquinas con una vida más normal. Exacto. ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Creo que vamos a dar por finalizada esta sesión. Agradeciendo una vez más a la doctora Tania Swing, nefróloga. Si la quieren conocer personalmente, para los que viven acá en la ciudad de Quevedo, junto con ella trabajamos en la clínica de Alicón, Quevedo, donde se realiza este tipo de tratamiento de hemodiálisis. Y bueno, es un placer y un honor poder haber contado con ella en estos dos temas.
No, un placer Y para mí con todos sus estudiantes, que como vuelvo a repetir, no les conocí personalmente. Y con usted, gracias Jairo, gracias por invitarme. Un gusto estar con todos ustedes. bien. Bien, voy a parar la grabación. Muchas gracias, doctora. Voy a parar la grabación y despidiéndome con cada uno de ustedes, agradeciendo por el tiempo y la predisposición que han expuesto en esta noche para poder recibir este tema de mucha relevancia. Con cada uno de ustedes nos estaremos viendo el día lunes con el tema siguiente acerca del manejo de acceso vascular con la doctora Jimena, que va a estar desde la ciudad de Quito, dándonos a conocer todas las novedades y nuevas tecnologías en cuanto a la creación y manejo de los accesos vasculares. Hasta luego, chicos. Hasta luego, licenciado. Les envío, por favor, los links para la asistencia. Chao, licenciado. Hasta luego, hasta luego.